hipertensión pulmonar o cor pulmonar. ¿Han escuchado alguna vez de esto? ¿Alguien sabe qué es el cor pulmonar? ¿No? ¿No? El cor pulmonar es una afección primaria del pulmón que me afecta al corazón. El cor pulmonar se define como una afección propia o primaria del pulmón que afecta después del corazón. Después del corazón. O sea, es una patología primaria del pulmón que después afecta al corazón. Ambas el mecanismo fisiopatológico por el cual van a afectar el pulmón es la hipertensión de las arterias y venas pulmonares. O sea, el mecanismo siempre va a ser hipertensión de las arterias y venas pulmonares. El mecanismo va a ser siempre hipertensión pulmonar, o sea, hipertensión de las arterias y venas pulmonares. Pues tenemos dos tipos de cor pulmonares, el primario y el secundario. Primario, no se conoce la causa. Hay animales que nacen con hipertensión pulmonar y no se sabe por qué. O sea, idiopático, la palabra favorita de los clínicos. Idiopático. Me molestando, ¿no? Es que después le digan a los profesores que son clínicos que es que es de patología seguro usted. O sea, sí, pero molestando. Pues la primaria va a ser siempre idiopática o congénita. Idiopática o congénita. Pues tuvimos un caso una vez en la tuvimos un caso en la Nacional, un perrito, ¿cómo se llama? Un dash, el perro salchichitas. Un cachorro de 4 meses de nacido que tuvo muerte súbita. En un momento u otro ya tenían una camada previamente que les había pasado eso. 3 perritos están normales, se ponían cianóticos y en un momento u otro fallecían. En un momento u otro morían. Entonces no sabía cuál era la causa. Ya cuando en la siguiente camada volvió a pasar lo mismo, pues nos mandaron el cuerpo para la necropsia. Cuando en la necropsia no se encontró absolutamente nada. Cuando yo miré las láminas, todo estaba bien, todo estaba sano, entonces la verdad quedamos muy perdidos. Entonces me tocó revisar tejido por tejido y hacer un escaneo completo órgano por órgano y me di cuenta que todas las arterias del pulmón estaban así, o sea, totalmente engrosadas. Lo que están viendo es una arteria pulmonar y eso no debería estar así, nunca. No debería estar así. Las arterias pulmonares, la pared debería ser muchísimo más delgada. Entonces eso es el mecanismo fisiopatológico que vamos a ver ahorita. Pero todas las arterias del pulmón se ven así. Entonces cuando empezamos a leer hay una enfermedad que está reportada en perros salchichas de Dachshund que se llama la hipertensión pulmonar primaria congénita y el animal de que murió en la falla cardíaca fulminante por la hipertensión pulmonar. ¿Listo? Entonces sí pasa, o sea, sí se ve. Entonces toca tenerlo como diferencial. ¿Cuál es la recomendación de que se le dijo a la señora? Pues de que esa perrita no debería tener más camadas, porque era un criadero. Entonces esa perrita no debería tener más camadas porque tiene una predisposición a que los perros salgan con hipertensión pulmonar y probablemente la perrita va a sufrir de eso más adelante. ¿Listo? Entonces esto pasa, la idiopática. Y la secundaria, ya siempre que escuchen eso de secundario significa adquirido. ¿Listo? Adquirido. Siempre hacen algo adquirido. Sigue vivo. Entonces el primero va a ser
alturas. El mal de alturas. ¿Qué pasa cuando un costeño viene acá a Bogotá? Le cuesta como respirar. Le cuesta respirar, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros, que estamos igual en una altura bastante alta, nos vamos al Everest, sin hacer un entrenamiento previo? Que hacen la mayoría de cantantes, digamos, de Estados Unidos o de Europa cuando tienen que venir a cantar acá a Bogotá. Ellos vienen el día anterior. Normalmente, ¿cuánto tiempo vienen normalmente? 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas. ¿Por qué a un costeño le cuesta más respirar acá que a nosotros? ¿Por qué? Y están a nivel del mar. Entonces, ¿tienen mayor concentración de oxígeno o tienen la misma? No es lo mismo, solo que cambia la presión. ¿Sí? Exactamente, tenemos la misma concentración de oxígeno en todas las ambas alturas. ¿Qué es lo que cambia? La presión atmosférica. La presión atmosférica es más alta ¿en dónde? Sí. La presión atmosférica es mucho más alta en la costa, lo que hace que los iones estén más concentrados en la parte de abajo, por ende ellos tienen mayor oxígeno disponible. Como hay menor presión atmosférica acá, los iones están más dispersos. ¿Listo? Eso sí es algo uno normalmente pensaría que acá hay más presión atmosférica porque uno está más arriba, pero no, es al revés, estamos más cerca del cielo, entonces no de la atmósfera. No hay tanta presión como cuando uno está sobre el nivel del mar. ¿Listo? La presión atmosférica en el nivel del mar hace que los iones queden unidos uno con el otro. Acá están más dispersos. Entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo se adaptará a eso? ¿Cómo se adaptará a que el oxígeno esté disperso? ¿Qué creen que hace? Intenta respirar más. Listo. El primer mecanismo va a ser ese y después el que tú dijiste. El mecanismo, uno va a empezar a respirar más rápido y más profundo. Pues por eso las personas uno los ve que van caminando y caminan los cuadros y ya están. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿tú qué dijiste? Listo, se acelera el corazón. Entonces normalmente empieza el sistema cardiorrespiratorio empieza a compensar. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar después? ¿Ustedes qué creen? Hipertrofia, tal vez. Antes de eso, algo no tan crónico, no patológico. ¿Desgaste de qué? El corazón. No, antes de eso, no tan patológico. Porque si no, entonces cualquier persona que subiría de la costa acá, pues tuviera Aumentar el calor. algo menos específico. ¿Cuáles son las células que transportan oxígeno? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos lo transportan por hemoglobina, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Él va a empezar a compensar y va a empezar a producir más glóbulos rojos. Vamos a empezar a producir más glóbulos rojos. ¿Quiénes tendrán más glóbulos rojos? ¿Nosotros o los costeños? Nosotros tenemos más glóbulos rojos. Como hay menos oxígeno disponible, tenemos más células y esas células van a captar todo el oxígeno que viene. Entonces tienen mayor probabilidad de transportar oxígeno. ¿Qué son los medicamentos de doping que le hacen a los atletas? O sea, se han puesto a preguntar qué son los medicamentos que ellos les colocan. La mayoría de medicamentos son agentes hormonales como la eritropoyetina o agentes que estimulan la eritropoyesis. Entre más eritrocitos yo tengo, mejor capacidad de transporte de oxígeno y mejor capacidad pulmonar tengo. Entonces, si yo tengo más eritrocitos, puedo respirar mejor y voy a tener más aguante que una persona que no tome esos medicamentos. Eso va a pasar siempre. Entonces, por eso los artistas vienen acá porque el periodo de eritropoyesis es más o menos de 8 a 15 días. Entonces, si yo llego 2 semanas acá a Bogotá y me empiezo a aclimatar, mi cuerpo se va a adaptar y cuando ya tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que cantar, pues ya mi cuerpo tiene suficientes eritrocitos para aguantar. ¿Qué pasa? Hay gente que no conoce la fisiología detrás, me ha pasado mucho. La primera vez que vino Iron Maiden acá a Colombia en el 2009, se ahogaron muchísimo, ellos estaban ahogadísimos en el concierto. Les tocaba cada rato que el público que dice y uno cantaba y todo el mundo gritando, pero ellos estaban supremamente ahogados. Y eso pasa, ¿listo? Eso pasa. Ahora, digamos, ¿qué pasa si digamos razas bovinas, que ahora sí vamos a hablar de las que es más de altura? Pasa, digamos, yo tengo una voz indicus, la voz indicus está normalmente menor, en alturas menores a 1800 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo a esa vaquita voz indicus me la llevo a los 3000 metros, a un páramo? Se ahoga. Entonces, eso es lo que se denomina mal de alturas. ¿Listo?
Es como un animal se descompensa cuando pasa a una altura mayor, con una presión atmosférica menor. ¿Listo? Profe, ¿me puede repetir la definición de mal de Mal de altura? alturas es cuando digamos, los mecanismos patológicos que sufre el animal cuando cambia de altura o metros sobre el nivel del mar. Entonces, en este momento nos vamos a hacer un hematocrito a todos los que estamos acá, la mayoría de nosotros, a menos que tú tengas una hemorragia crónica o tengan anemia, pues todos acá vamos a salir con los eritrocitos dados. Vamos a tener más eritrocitos que una persona que iba sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, digamos, yo estoy acá en internet, compré el ternero y dije me lo voy a traer. Entonces, ¿el animal va a tener tiempo para adaptarse? No, ¿cierto? No. Entonces va a empezar a pasar se empiezan a desencadenar una cantidad de pasos fisiopatológicos, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, de nuevo, vamos a hablar del mal de alturas. Vamos a colocar acá a un bovino indicus que él vivía siempre en alturas menores a 1500 metros sobre el nivel del mar. 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿El que va a tener? Menos eritrocitos, ¿no? Ahora, si yo lo subo a una altura, digamos, de 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿acá qué hay? Hay menos oxígeno concentrado, no disponible, concentrado. Si recuerdan eso más o menos de química o bioquímica en el colegio, de bioquímica no, sino de biología, ¿qué gases son los más abundantes en el aire, aparte del oxígeno y el dióxido de carbono? El nitrógeno. El 70% del aire es nitrógeno, solamente el 20, el 15, de 15 y 15 es oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, cuando uno está en una altura muy alta, uno lo que está respirando todo el tiempo es nitrógeno, y a veces ese nitrógeno pues no sirve nada. Para el intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces va a haber menor oxígeno concentrado. ¿Listo? Ese menor oxígeno concentrado, el primer cambio patológico o la primera cosa que pasa va a ser la hipoxia alveolar. La hipoxia alveolar. Si no hay casi oxígeno disponible, ¿qué creen que hace el cuerpo? Él va a vasodilatar, o sea, los vasos sanguíneos van a vasodilatar para que el oxígeno llegue a todas partes, o va a hacer vasoconstricción, para que llegue solamente a los órganos vitales. Vasoconstricción. Va a ser vasoconstricción, ¿no? Entonces, el segundo mecanismo compensatorio va a ser la activación endotelial. Y las células endoteliales producen endotelina 1. La endotelina 1 produce vasoconstricción. Entonces, primero, activación endotelial, y eso va a producir vasoconstricción. Entonces, los vasos pulmonares van a hacer vasoconstricción. ¿Sí entienden el razonamiento detrás de eso? Entonces, los vasos sanguíneos tienen que hacer vasoconstricción para que la sangre vaya solamente a los sitios donde tiene que ir, o sea, a los órganos vitales. Más importantes. Solamente que esa endotelina 1 no es específica, o sea, el cuerpo lo que está intentando es generar vasoconstricción.
¿Qué es lo que pasa? Que esa endotelina 1 se considera un factor de comportamiento hormonal, entonces no solamente va a generar vasoconstricción en los vasos, va a generar en todos. ¿Listo? Va a generar en todos. Y aparte de eso, va a producir otro que sería el tercer paso y produce un factor de crecimiento. Produce el factor de crecimiento transformante beta. Produce el factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué significa que haya vasoconstricción? ¿Cuál es la definición de una vasoconstricción? Viene siendo como el engrosamiento de las paredes. No, engrosamiento no. Contracción de los vasos sanguíneos. Contracción de los vasos sanguíneos. ¿Qué parte del vaso sanguíneo se está contrayendo? ¿La qué? La pared. ¿Qué hay en la pared? ¿Qué tejido? Es músculo ¿Ustedes liso. saben? Estoy seguro que ustedes saben. Músculo liso. Músculo liso. Músculo liso. Entonces, ¿qué le pasa a un músculo que se está contrayendo todo el tiempo? Aparte de eso. Sí, hipertrofia. Entonces, el cuarto cambio, ¿cuál va a ser? Hipertrofia. Hipertrofia de la media. Va a haber hipertrofia de la media. O sea, el músculo liso, como todo el tiempo se está contrayendo, pues va a aumentar su tamaño. Y al final el factor de crecimiento porque Ya voy, vaya. Ya también. Entonces va a haber hipertrofia de la media. Recuerden, ¿cuáles son los mecanismos por el cual se puede dar una hipertrofia? Aumento en la carga. ¿Listo? Aumento de la carga, el cual va a ser por la vasoconstricción. Pero también puede haber un estímulo por una molécula que me produzca el aumento del tamaño. Entonces la célula endotelial, ¿por qué produce factor de crecimiento transformante beta? Para que prolifere también el músculo. Entonces va a haber hipertrofia e hiperplasia de la media. Entonces el factor transformante beta hace eso, ¿listo? Hace que prolifere también el número de células. Entonces va a haber hipertrofia e hiperplasia de la media. Hiperplasia e hipertrofia de la media. Y el último paso es que en la célula endotelial va a producir otro factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento de fibroblastos. Fibroblastos. ¿Y qué producen los fibroblastos? Fibrina. ¿Cómo? Fibrina. ¿Segurísimo? Segurísimos que los fibroblastos producen fibrina. Es un error muy común que normalmente uno contesta. No mentira. Los fibroblastos. No producen fibrina. La fibrina ¿quién la produce? El hígado. El hígado. Los fibroblastos que producen ahora sí entonces. Tejido conectivo. Tejido conectivo. Colágeno.
Entonces, si se empiezan los fibroblastos, o sea, si se empieza a crear el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿qué significa eso? Que los fibroblastos van a empezar a proliferar. Y si proliferan, ¿qué empiezan a producir en exceso? Pues tejido conectivo. Entonces, el último paso es la remodelación o fibrosis de la adventicia. Remodelación o fibrosis de la adventicia. De la túnica adventicia. Entonces van a ser los dos cambios histológicos más evidentes, la remodelación de la adventicia y la hipertrofia de la media. Su pulmón de un bovino. Está, su pulmón de un bovino. ¿Qué le vende raro a ese corazón? Pulmón de ese corazón. Son como, están grandes. Listo. La inflamación es un diagnóstico morfológico micro. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué hace? Describe. Siempre métase eso en la cabeza, uno describe. ¿Cómo está? Hablemos del corazón. ¿Cómo está el corazón? Aumentado de tamaño. Ya está redondeado. Está redondeado. ¿Qué más ven de ese corazón de normal? Está muy brillante. Pues puede estar edematosas. ¿Qué otra cosa tiene ese corazón? Digamos, esa persona está como pigmentada como blanco. Listo, eso es una arteria. Una arteria. Entonces la arteria pulmonar. La arteria está aumentada de tamaño, o sea, está dilatada, está muy engrosada por la cantidad de sangre que hay ahí. Y qué otra cosa, que es la estructura que está también como una bolita grande al lado de esa arteria. Esto que está acá. Son las aurículas. Las aurículas. La aurícula también está llena de sangre. ¿Qué pasa si, digamos, todos los vasos sanguíneos del pulmón están así? ¿La sangre está circulando? No, la sangre no está circulando. Si la sangre todo el tiempo, si acá la sangre está acá, se supone que vamos a tener aquí sangre. ¿No? Si el vaso sanguíneo está engrosado y la luz está pequeña, pues el corazón, ¿qué tiene que hacer? Mucha fuerza, ¿no? Tiene que hacer mucha fuerza para empezar a drenar toda la sangre que viene del pulmón. Entonces, si todo el tiempo tengo hipertensión pulmonar durante meses o años, ese corazón, ¿qué le va a pasar? Si todo el tiempo tiene que estar haciendo fuerza. Hipertrofia. O sea, y después de una hipertrofia y se acaban todos los mecanismos compensatorios, ¿qué pasa? Hiperplasia. Ya sacaron los mecanismos compensatorios. ¿Cómo? Una falla. Una insuficiencia cardíaca ¿de qué lado? Izquierda. Insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces miren cómo una hipertensión pulmonar puede causar insuficiencia cardíaca izquierda. Ese es el cor pulmonar. Ese es el cor pulmonar. Ahora vamos a hablar de la microcirculación.